Hola a todos, mi nombre es Heidi Marcela Pardo Sánchez, hago parte de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en este video hablaremos sobre algunos conceptos importantes del lenguaje, como lo es el concepto, las bases neurobiológicas y algunos modelos teóricos. Bien, entonces, como sabemos, el lenguaje se comprende como un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de las palabras, de la palabra y la escritura, es decir, hablado y escrito, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y el sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene tres niveles de mayor o menor complejidad. Los monemas, que son las unidades de la primera articulación, o unidades más pequeñas dotadas de significado. Pueden tener un contenido semántico, como son los lexemas, o bien una función gramatical, como son los morfemas. Por parte de los fonemas tenemos que son las unidades de la segunda articulación y se definen como las unidades menores de sonido. Constituyen una lista cerrada que en el caso del idioma español está formada por 24 fonemas. De su combinación surgen los morfemas. Rasgos pertinentes. Son las unidades de la tercera articulación que se denominan rasgos pertinentes, que son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permiten la emisión de fonemas, de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. Dentro de las bases neurobiológicas del lenguaje, existen dos autores que resaltan el inicio de la localización en las áreas encargadas del lenguaje. Estos son Paul Broca, quien en 1861 presentó las primeras evidencias sobre la fascia a la Academia de Neurología francesa, demostrando que los centros del lenguaje expresivos estaban situados en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Años después, Carl Wernicke identificó el lenguaje comprensivo en el lóbulo temporal izquierdo. A partir de estos hallazgos se sientan las bases de la neuropsicología del lenguaje. Las regiones corticales implicadas en el lenguaje se relacionan con una región anterior frontal especializada en la producción del lenguaje y una región posterior temporal especializada en su comprensión. Se pueden distinguir dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje, los componentes corticales y los extracorticales. Dentro de los componentes corticales, el origen del lenguaje como actividad simbólica se localiza en la corteza cerebral y especialmente en el córtex asociativo. Podemos distinguir dos áreas reguladoras del lenguaje, situadas en el polo anterior y en el polo posterior del cerebro. La primera área de este componente es el área expresiva. Se sitúa en el polo anterior del cerebro, en el lóbulo frontal, y está encargada de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras y de la escritura. Aquí se origina la iniciativa para el desarrollo de cualquier actividad lingüística de tipo expresivo y comprende las siguientes zonas. Dentro del área prefrontal está especializada en los procesos motivacionales del lenguaje, generando estrategias necesarias para iniciar la comunicación verbal y escrita. Dentro del área de Broca es una parte de la corteza premotora, es decir, las áreas 44 y 45, responsable de la preparación de los programas motores necesarios para la adecuada expresión del lenguaje oral y escrito, y a su vez coordinan las actividades de los músculos que intervienen en el habla y la escritura. La corteza motora primaria está situada por delante de la cisura central, sigue las instrucciones elaboradas por la corteza premotora y por el área prefrontal, y es responsable de iniciar los movimientos bucofonatorios para producir las palabras y aquellos que guían la escritura. Dentro del área receptiva, se sabe que está situada en la zona posterior del córtex e incluye los lóbulos parietales, temporales y occipitales. A su vez es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo y hace parte de los lóbulos temporal, occipital y parietal. Dentro del lóbulo temporal está especializado en los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla, y en él se encuentran las áreas de Hirsch y de Wernicke. La circunvolución de Hirsch está situada en el tercio posterior de la cara externa del lóbulo temporal y corresponde al área auditiva primaria. Su función consiste en la recepción de las palabras que posteriormente serán codificadas en las áreas multimodales del lóbulo temporal. El área de Wernicke se localiza en la zona posterior-superior del lóbulo temporal izquierdo y su función es la de dotar de significado al lenguaje oral y escrito, realizando un análisis fonológico y semántico que permite transformar la información auditiva en unidades de significación o palabras. El lóbulo occipital permite la identificación visual de las imágenes lingüísticas. El área 17
corteza visual primaria procesa las sensaciones visuales que intervienen en los procesos de identificación de la lectura y escritura, y el córtex visual asociativo, áreas 18 y 19, realiza el análisis perceptivo de las áreas escritas o leídas. El lóbulo parietal es una zona de integración de los estímulos visuales y auditivos y dispone de dos áreas de gran importancia para el lenguaje. La primera es la circunvolución supramarginal, área 40, y circunvolución angular, área 39. Ambas están situadas en la zona posterior del lóbulo parietal izquierdo y desempeñan conjuntamente una importante función de integración multimodal de la información sensorial, permitiendo así la comprensión del lenguaje del lectoescritor. Por su parte, la circunvolución angular es el centro de la lectura, responsable de coordinar las informaciones sensoriales para albergar los modelos visuales de letras y palabras, convirtiendo los estímulos visuales en formas auditivas adecuadas. Por otra parte, los componentes extracorticales permiten el proceso de la elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y precisado. Aquí se encuentran varias áreas, como lo son el fascículo arqueado, que es el encargado de interconectar las áreas de Broca y de Wernicke, facilitando la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. Por otra parte, el tálamo conecta entre sí las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo a través de varios núcleos talámicos que son importantes en la regulación del lenguaje. Dentro de los ganglios basales se encuentran el núcleo lenticular y el putamen, y el núcleo caudado, que intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y en la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. Por otra parte, el cerebelo es el responsable, junto a los ganglios basales, de coordinar la fluidez de los movimientos de articulación del lenguaje oral y de la escritura. El neocerebelo está especializado en la ejecución de movimientos precisos que intervienen en la articulación de los sonidos del lenguaje. Y por último, el tronco encefálico es el responsable de dotar de suficiente nivel de alerta al organismo para permitir la activación lingüística, gracias a los centros de la formación reticular que alberga. Dentro del procesamiento del lenguaje, pues como bien sabemos, existen dos posturas teóricas en relación a cómo se produce el procesamiento del lenguaje. Por una parte, el localizacionista, inspirado en la frenología y en los hallazgos de Broca y Wernicke, y las posturas holísticas, que refieren que la actividad lingüística es el resultado de la actuación integrada de diferentes áreas del sistema nervioso. El procesamiento del lenguaje auditivo se inicia en el lóbulo temporal. La audición de las palabras tiene un lugar en las áreas auditivas primarias correspondientes a la circunvolución de Hersch. Posteriormente, la información se transmite a las áreas de asociación temporal, donde se sitúa el área de Wernicke, que está encargada de dotar de significado a los estímulos auditivos del lenguaje, facilitando la comprensión del lenguaje oral. Para pronunciar palabras y oraciones es necesario que la información receptiva sea procesada en el área de Wernicke, se transmite a través del fascículo arqueado hasta el área de Broca, donde se encuentran los programas motores que permiten la correcta articulación de los sonidos del habla. Finalmente, la información se transmite al área motora primaria del lóbulo frontal, donde se encuentran las fibras corticoespinales que permitirán el movimiento de los músculos bucofonatorios, quienes finalmente son los últimos responsables de la articulación de las palabras. Las áreas encargadas para la lectura de un texto escrito se relacionan con el área visual primaria, áreas visuales asociativas, circunvolución angular izquierda, quien integra los estímulos visuales y auditivos de manera conjunta, transmitiendo la información al área de Wernicke, responsable de la comprensión del significado semántico de las palabras. Bueno, en la participación del hemisferio derecho en el lenguaje, la mayoría de las personas tienen predominio del hemisferio izquierdo en las actividades lingüísticas, y la práctica en su totalidad de los diestros y el 70% de los zurdos utilizan preferentemente el hemisferio izquierdo para el lenguaje. El hemisferio derecho entonces tiene algunas capacidades lingüísticas, especialmente de tipo prosódico. En el caso de que se produzcan lesiones en el hemisferio izquierdo que afectan las competencias lingüísticas, puede contribuir a la recuperación de las mismas, especialmente cuando las lesiones surgen en la infancia. Podemos identificar entonces las principales funciones en las que se ve implicado el hemisferio derecho con relación al lenguaje. El primero es la prosodia, que comprende la melodía, la rapidez y las inflexiones del discurso lingüístico. Por otra parte, el sentido figurativo es una competencia en la que el hemisferio derecho juega un papel importante, facilitando la interpretación de metáforas, refranes o frases con doble significado.
Los aspectos emocionales, pues sabemos que el hemisferio derecho tiene una mayor importancia para la comprensión y expresión emocional, en la identificación adecuada de señales mímicas, faciales o prosódicas que acompañan al discurso lingüístico de un interlocutor. El hemisferio derecho también pues facilita el encuadre visoespacial adecuado para las actividades de lectura y escritura. Y por último, pues la fluidez verbal. Con respecto a los modelos teóricos, podemos identificar que el primero de ellos es el modelo de Wernicke-Geschwind, compuesto por 7 componentes anatómicos. El lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo, en el que se ven involucrados la corteza visual primaria, el giro angular, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, el área de Broca, el fascículo arqueado. Sabemos también que el funcionamiento secuencial de estas estructuras son las que nos permiten producir y comprender el lenguaje, tanto de manera oral como de manera escrita. Por otra parte, en los años 60 y 70, Roger Sperry y colaboradores establecieron las primeras caracterizaciones de la especialización hemisférica con relación al lenguaje, en una serie de experimentos diseñados para pacientes comisurotomizados. Posteriormente, Michael Gazzaniga, estudiante de Sperry y otros autores ampliaron considerablemente la información en este ámbito. Observaron que los pacientes cuando usaban el hemisferio izquierdo eran capaces de nombrar objetos que sujetaban con la mano derecha controlada por el hemisferio izquierdo sin dificultad. Pero cuando usaban el hemisferio derecho, la mayoría de los sujetos solo eran capaces de producir una descripción indirecta del objeto con palabras rudimentarias, no pudiendo utilizar las expresiones léxicas correctas para el objeto en cuestión. Bueno, por otra parte, Hogeman y colaboradores de la Universidad de Washington evaluaron diferentes aspectos funcionales relacionados con la comunicación humana. Por un lado, evaluaron la capacidad de las personas en el reconocimiento de fonemas durante la estimulación cortical. Por otro, intentaron discernir los efectos de la estimulación sobre la memoria verbal, la lectura y la denominación de objetos. Las observaciones de Penfield y los estudios más recientes de Hogeman y su grupo han confirmado ampliamente que extensas regiones en las cortezas perisilvianas frontal, temporal y parietal del hemisferio izquierdo se encuentran implicadas en la producción y comprensión del lenguaje. Metter y colaboradores sugirieron que el lenguaje se podía organizar en 3 sistemas neurales claramente diferenciados por la cartografía cortical. El primero de ellos es el sistema semántico, que se refiere al significado de las palabras. El segundo, el sistema gramatical, que se refiere a la estructura del lenguaje. Y por último, el sistema fonológico, que hace referencia al sonido de las palabras. Según este modelo, los sistemas semántico y gramatical se localizan fuera de las regiones perisilvianas, es decir, las extrasilvianas, mientras que el sistema fonológico se ubica en regiones perisilvianas. Además, los 3 sistemas podrían integrarse en el giro temporal superior, sobre todo hacia el área de Wernicke. Mark, Rachel y Steve Peterson de la Universidad de Washington utilizaron la técnica de tomografía de emisión de positrones y proponen un modelo que parte del procesamiento sensorial de un estímulo mediante la corteza sensorial correspondiente, ya sea auditiva o visual, dependiendo del material que se les presente. Cuando la presentación es visual, el reconocimiento de la palabra se localiza en la corteza visual extraestriada, mientras que cuando la presentación es auditiva se codifica fonológicamente en la región temporoparietal. Por último, Hickok y Poipel en 2004 se postula la existencia de 2 rutas o vías. La primera de ellas es una ruta ventral denominada el sonido del significado, que procesa las señales del habla para la comprensión del lenguaje, y una ruta dorsal, que es la denominada del sonido a la acción, que aplica las señales acústicas del habla en las redes articulatorias del lóbulo frontal y que se encuentran marcadamente lateralizadas en el hemisferio izquierdo. Aquí las referencias de donde tomamos la información y muchísimas gracias.